buenas tardes, muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa Opinión Compartida con Gilberto Acevedo. Por aquí, por Metrovisión, Canal 62, para los de aquí y para los de allá. Sintonícenos siempre por donde usted entienda, por donde usted guste. Nuestras plataformas digitales siempre están a sus órdenes, siempre están disponibles. Metrovision.com.do en tiempo real. Puede vernos de donde se encuentre, desde cualquier aparato que usted disponga. Igual en el canal 62, en vivo, como cada día, por acá, por Metrovisión. La verdad es que esta semana ha sido regocijante, ha sido una semana inspiradora, una semana para refrescar sentimientos, principios, ideales. Los países necesitan tener sus símbolos. Esos símbolos marcan la trayectoria. El individuo necesita tener inspiración, modelos a seguir. Y de eso se trata la vida, de continuar el trayecto y el camino que otros han trillado por el bien de la comunidad, por nuestro bien propio en sí. Esta semana hemos estado celebrando diferentes eventos en honor a José Francisco Peña Gómez, nuestro líder, ido a destiempo, un hombre que en toda su vida, trayectoria y legado ha hecho un aporte a la sociedad dominicana que perdurará para siempre. El día de hoy tendremos un programa especial en el cual participamos ayer, donde se conmemoraba 25 años de Peña Gómez después de su muerte. 25 años Peña Gómez después de su muerte. Tenemos varios cortes interesantes que esperamos que sean de su agrado y esperamos también que usted se mantenga en sintonía y que lo disfrute, igual que como nosotros lo disfrutamos. Este programa está elaborado para que su opinión y nuestra opinión sea tomada en cuenta en base a nuestros análisis, en base a las conversaciones que tenemos permanentemente de los diferentes temas de actualidad nacionales e internacionales. Lo dejamos en este momento con el inicio formal del programa, del evento que participamos ayer, Peña Gómez, 25 años después de su muerte. 25 años después, conversamos sobre José Francisco Peña Gómez, gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Dr. José Francisco Peña Gómez. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan en este conversatorio. Vamos a iniciar rindiéndole honor a la patria. Nos ponemos de pie para escuchar el himno nacional de la República Dominicana. Muchísimas gracias, pueden sentarse. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañan y dicen presente en este conversatorio. Permítanme en este momento saludar a quienes nos acompañan al frente de esta actividad. Señor Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo.
Él es el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, pero hoy representa a la Fundación Dr. José Francisco Peña Gómez y a su familia. José Francisco Peña Guava. Agradecemos a quienes tendrán la responsabilidad de este conversatorio. Maestro Rafael Gamundi Cordero. Maestro Adalberto Grullón. Doctora Milagros Ortiz Bosch. Saludamos a la que será la moderadora de este conversatorio, directora del Museo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestra Ángela Cava. Nos acompaña y nos honra con su presencia, compañera de vida del doctor Peña Gómez, doña Peggy Cabral. En ella extendemos el saludo a los hijos y los familiares del doctor Peña Gómez que nos acompañan. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos de inmediato a mirar la pantalla porque tenemos un material audiovisual preparado para ustedes. La gente que quiere un presidente bueno para todos. Tú vas a votar por Peña, tu seguro presidente. Vamos a eliminar la discriminación que sufre la mujer dominicana. Ofreceremos más oportunidades a nuestras mujeres en la vida política, económica y social. La igualdad del hombre y de la mujer es la garantía para construir una democracia. Por fin, por fin, por fin. 25 años después, José Francisco Peña Gómez, en este conversatorio realizado aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en este momento vamos a escuchar la bienvenida de la Academia. Señor Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo. La verdad es que me siento bastante emocionado presentarme como rector de esta academia y darle la bienvenida a esta actividad. El doctor José Francisco Peña Gómez continúa siendo un referente en el ámbito político nacional. Su impronta prístina quedó en una trayectoria política sin tacha, rodeada de un apoyo popular sin precedentes en la vida republicana moderna. Es, sin duda alguna, el mayor líder de masas que haya incursionado en la política local, dotado de una oratoria contundente y un arrojo que marcó
cada una de sus posturas e intervenciones multitudinarias. Peña rompió esquemas y barreras sociales, las mismas que sus adversarios usaron en más de una ocasión para atacarle, sin que esto opacara la luz y endureciera su ser, ya que días antes de su partida, en una locución memorable, los perdonó, máxima que debemos emular desde nuestras respectivas interacciones sociales, ejerciendo el hábito del perdón como algo cotidiano. Personas de esta naturaleza son una especie de mesías, elegidos para cumplir un rol en su paso terrenal. Por tal razón, esta tarde, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, rendimos tributo a su memoria, a su legado y al gran aporte que hizo a la democracia nacional. Ese fue Peña Gómez y por siempre así vivirá. Muchas gracias. Señor Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo. En este conversatorio, Francisco Peña Gómez, 25 años después. Vamos a escuchar en este momento la motivación a cargo de la Fundación José Francisco Peña Gómez y de la familia. Con nosotros, Tony Peña Guava. Buenas noches, maestro Editrudis Beltrán, magnífico rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doña Peggy Viera Cabral de Peña Gómez, doctora Milagros Ortiz Bosch, es vicepresidenta de la República y primera vicepresidenta de nuestro país, el señor Adalberto Grullón, Rafael Gamundi Cordero, dirigente legendario del Partido Revolucionario Dominicano y quien fue compadre y hermano del doctor José Francisco Peña Gómez. Los familiares del doctor Peña Gómez que están presentes, de ellos mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, funcionarios del gobierno dominicano que están presentes, parte de la academia que está presente en el día de hoy, y lo más importante que son los hombres y mujeres que siguieron durante toda su vida a José Francisco Peña Gómez que están presentes, entre ellos miembros del Partido Revolucionario Moderno, del Partido Revolucionario Americano y más de 15 partidos políticos, el sistema de partidos políticos que hoy en día tiene a José Francisco Peña Gómez como el líder de sus respectivos partidos en la República Dominicana. Hemos querido celebrar este 25 aniversario de una forma diferente. Generalmente siempre vamos a la iglesia de la Mercedes, vamos a la tumba del doctor Peña Gómez, y hablando con unos partidos familiares dijimos que vamos a cambiar la tónica este año, en este 25 aniversario. Comenzando con este conversatorio sobre la vida del doctor Peña Gómez, con dos personas íntimas que lo conocieron muy bien en el día de hoy. A final de mes o principio del mes que viene, en la Plaza de la Cultura vamos a poner la obra literaria de doctor Peña Gómez que ha sido reeditada, conjuntamente con su mecedora, su maquinilla, los carros que lo mandamos a restaurar, y vamos a poner la vida de doctor José Francisco Peña Gómez en historieta para la juventud y para la niñez, en 6 tomos. Lo está trabajando un grupo de historiadores con ese Báez a la cabeza y ya tenemos preparada la primera, que es del año 65, 61-65,
posteriormente en el año 65-73, 73-78, 78-86, 86-94 y 94-98. Esto lo vi cuando fui a estudiar en el Instituto Pepe Figueres, ese prohombre de Costa Rica, maestro de generaciones políticas, donde el doctor Peña Gómez fue inclusive en su primer viaje fuera del país, y vi la historieta de su vida, y así queremos también hacerla también, y ya estamos trabajando para tener esas 6 ediciones este año, comenzando ya, como dije, en la que vamos a lanzar a final de este mes o a principios de este mes. Le doy las gracias a nuestro rector, porque quise venir aquí, porque esta es la alma mater de José Francisco Peña Gómez, esta es la Universidad del Pueblo, y por eso quise venir aquí a la UAS, para hacer estos conversatorios sobre la vida del doctor Peña Gómez, pero al mismo tiempo, este próximo 20 de septiembre, se va a premiar un festival de cortometrajes sobre la vida del doctor José Francisco Peña Gómez en diferentes etapas de su vida, para los aficionados y también para los profesionales, con premios en metálico, tercer, segundo y primer lugar en cada categoría, para premiar la vida de José Francisco Peña Gómez, como una parte de la impronta que debe de quedar esos cortos metrajes sobre la vida del doctor Peña Gómez. Y aquí hay un peñagomista singular, muy amigo mío, ahora jefe de cultura de nuestro partido, que es un hombre que su familia es muy peñagomista, por eso es el hombre de los musicales, a Mauri Sánchez. Pues yo le estoy encargando a Mauri Sánchez que me haga un musical sobre la vida de José Francisco Peña Gómez, para centrado en el Teatro Nacional. Esas son las cosas que estamos haciendo en la Fundación José Francisco Peña Gómez para preservar su legado y que lo conozcan nuevas generaciones, porque ha transcurrido 25 años y quizá nuestras 2 últimas generaciones no conocen la vida de este político extraordinario del siglo pasado, que quiero decir brevemente parte de su historia, sobre todo para los que están trabajando los cortometrajes. José Francisco Peña Gómez primero tenía, desde antes de llegar al PRD, tenía conexión en el exilio con el Partido Revolucionario Americano. O sea, no es una casualidad que Peña Gómez, cuando llega al PRD, se inscribe rápidamente. Es que ya tenía desde ese momento contacto con el Partido Revolucionario Americano en el exterior. Por eso es uno de los primeros dominicanos que va a inscribirse al Partido Revolucionario Americano, que quedaba en la calle del Conde de la zona colonial. Y cuando llegó este joven de apenas 24 años, que ya era locutor o profesor de escuela y poeta, se puso al servicio del Partido Sudamericano y una vez lo pusieron secretario de prensa y propaganda para que comenzara a organizar los mítines y también la parte de locución del partido. Y Peña Gómez comenzó de una vez esa tarea con el primer mítin que se hizo en el Parque de Colón, y cuando la gente vio a este joven innato, con ese voz, con ese discurso, muchos apostaron que ese era un joven que iba a llegar muy lejos en política. Y no se equivocaron, Peña Gómez comenzó a organizar, fueron a San José de Ocoa, que se hizo el primer comité municipal en ese tiempo del Partido Revolucionario Americano, y de ahí estuvo acompañando al profesor Juan Bosch hasta que el PRD llegó al poder en el año 63. Se le ofreció en ese tiempo el Ministerio de Educación y el Peña Gómez dijo que no, que estaba muy joven, que él no podía ocupar porque no se sentía capacitado para ser ministro de Educación. Y se le puso una oficina del pueblo en el Palacio, que fue el cargo que pudo ostentar en el gobierno. Lamentablemente, en el año 63, el esfuerzo del pueblo dominicano de su primer gobierno post-Trujillo, 7 meses duró solamente el gobierno del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch tuvo que salir al exterior y Peña Gómez, con 28 años, asume la Secretaría General del Partido Revolucionario Americano para combatir el Consejo de Estado y posteriormente el Triunvirato. Y esa Peña Gómez que le toca hacer la resistencia, hacer las grandes huelgas como la UNACHO SIN, y el sector constitucionalista que quería retorno al poder del profesor Juan Bosch sin elecciones, busca a Peña Gómez porque es el brazo político del Partido Sudamericano y quien se acostumbraba a hablar todos los días en tribuna democrática. Y por eso, el 24 de abril, José Francisco Peña Gómez, con la Marsellesa, que es el himno
francés llama al pueblo a las calles a defender la constitucionalidad robada y a que el profesor Juan Bosch sea repuesto en el poder con los constitucionalistas, con el coronel Fernández Domínguez a la cabeza. Ustedes conocen la historia, 4 días después, esta revolución de abril se convierte en la segunda intervención norteamericana, una situación galopante en el país. A Peña Gómez le toca convencer al bando constitucionalista para dar avenimiento al gobierno constitucional de Héctor García Godoy. Vamos el PRD del año 66 a las elecciones. Juan Bosch no puede prácticamente salir de su casa producto de la situación en ese momento. Y por fuerzas interventoras, Joaquín Balaguer es prácticamente impuesto como presidente de la República Dominicana. Juan Bosch se va a venidor y Peña Gómez se queda resistiendo durante todos esos años, en la cual los jóvenes intelectuales de este país, que la mayoría salieron de esta UAS, fueron asesinados vilmente en esos primeros gobiernos. Y Peña Gómez salió en medio de esa situación a estudiar en la Sorbona de París para hacerse doctor en Derecho, mención constitucional y también en la mención de Derecho del Trabajo. Retorna al año 71, se encuentra con el proceso que el año 70, que el PRD tuvo que abstenerse porque no había condiciones para ir a las elecciones. Y entonces comienza un proceso de discusión sobre si conviene ir o no ir al proceso electoral. Juan Bosch, ya frustrado con la experiencia del año 66 y 70, tiene su famosa tesis de dictadura con respaldo popular y que la elección era un material electoral. Y Peña Gómez dijo que no, que estaba equivocado, profesor, que había que ir a un proceso electoral a ganar las elecciones. Eso provocó la división del PRD en el año 73. Peña Gómez rápidamente recompone el PRD, hace el acuerdo de Santiago, se une con las fuerzas que nos combatió en el año 65, pone a Elías Wessing como vicepresidente de la República y Antonio Guzmán Fernández como presidente del año 74. Lamentablemente la represión no permitió que hubiera elecciones libres en la República Dominicana y Peña Gómez se dio cuenta que no solamente había que recomponer todas las fuerzas políticas de la República Dominicana, sino que había que buscar en el contexto internacional la forma de cómo conseguir que se reconociera realmente un triunfo electoral. Es de ahí que sale la idea que en el año 75, y esto es muy bueno que lo recojan la gente que está haciendo los cortometrajes, porque era la parte olvidada, pero quizás más importante en la historia de esos años. Convoca a la seccional del exterior, especialmente en Nueva York, se lleva miles de dominicanos con pancartas sobre la situación política que vive el país para destruir la banda colorada que estaba matando a la juventud dominicana. Y es ahí, desde el Capitolio de Washington, que mandan una orden a la República Dominicana que había que levantar la banda colorada que estaba matando a lo mejor de la intelectualidad de la República Dominicana. Y eso lo hizo José Francisco Peña Gómez. Volvemos de la pausa. Gracias por mantenerse en sintonía. ¿Qué les pareció ese contenido que elaboramos? Muchos sentimientos, muchas ideas encontradas, muchos momentos históricos de nuestra vida, de la vida democrática de la República Dominicana. José Francisco Peña Gómez, de una forma u otra, ha marcado, ha impactado la vida de cada dominicano en el pasado, en el presente y en nuestra responsabilidad continuar haciendo el esfuerzo para que siga sucediendo en el futuro. La participación de Tony Peñaguaba, que lamentablemente no pudimos presentarla completa, pero hace una analogía de todo lo que fue la vida, obra y legado de José Francisco Peña Gómez. Esperamos que sigan disfrutando este programa. Continuamos con la intervención de Tony Peñaguaba para luego escuchar a Rafa Gamundi, un amigo de José Francisco Peña Gómez, un amigo de lucha de José Francisco Peña Gómez, un hombre que estuvo a su lado en los peores y en los mejores momentos. Ahí salía con la Universidad de Washington, que gana en el año 76, con Jimmy Carter a la cabeza, y en el año 76 hace la alianza con los liberales europeos, encabezados con Willy Brandt como presidente de la Internacional Socialista. Solamente habían 5 o 6 partidos escasos
en la democracia aquí en América Latina, y Peña Gómez coge solamente con 6 partidos la presidencia de la Internacional Socialista en América Latina y vicepresidente mundial. Esa alianza con los liberales de Washington y con los europeos fue lo que permitió que no se robaran el triunfo electoral del año 1978. Peña Gómez, con todos los líderes a nivel mundial, y sobre todo con un hombre que hoy en día, quizás los dominicanos no le hemos pagado lo que hizo por nuestro país, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Ese hombre, conjuntamente con Peña Gómez, llamó a todo el mundo, y por eso Silvestre Antonio Guzmán Fernández fue el segundo presidente por el Partido Revolucionario Americano, por el trabajo internacional que no permitió el robo de las elecciones del año 78. El PRD gobierna, lamentablemente las diferencias existen. A Peña Gómez, a pesar de llevar al poder al PRD, no puede visitar el Palacio Nacional porque se lo prohíbe el gobierno, porque era mal visto por la cúpula militar de entonces, algo inaudito. Y se queda en el partido trabajando. Viene la convención del año 81, gana el doctor Saúl Blanco. Peña Gómez asume la alcaldía de la capital, hace acopio de sus relaciones internacionales. Por cada peso invertido consiguió 77 centavos, o sea que consiguió un presupuesto paralelo. Y los camiones que se vieron en aquel entonces difícilmente se vean en la República Dominicana porque fueron costosos. Peña Gómez sembró la capital, creó la Junta de Vecinos que no existía, hizo cientos de obras en todo el país, y digo en todo el país porque no solamente lo hizo en la alcaldía de la capital, y trajo todo ese equipamiento europeo que difícilmente se vea en ninguna alcaldía de América Latina. De ahí participa en el año 85 por primera vez en la funesta convención del Dominican Concord, que finalmente terminó el Pacto de la Unión llevando sabor a Jacobo Malutta como candidato presidencial. Lamentablemente los problemas de aquel entonces, en la cual se suplanta prácticamente a la Junta Central Electoral, dieron como resultado que a pesar de que el PRD ganó las elecciones, el doctor Joaquín Balaguer asume por 4ª vez la presidencia de la República. Se divide el PRD, le toca a Peña Gómez reconstruir el PRD. Recuerdo que en marzo del año 90 es que la Junta Central Electoral conoce el diferendo del PRD y adjudica el PRD al doctor Peña Gómez. Claro, eso fue una política calculada para que no le diera tiempo para ganar las elecciones, pero a pesar de eso Peña Gómez saca un 24%. Y es de las pocas veces que había un tripartidismo en la República Dominicana. Eso hizo que el PRD se convirtiera en un monstruo electoral camino el año 94 y la candidatura del doctor Peña Gómez. Conociendo de que era imbatible la candidatura del doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer manda a hacer uno de los fraudes más grandes que se existe en la historia de la República Dominicana y de América Latina. 400,000 personas la sacan del padrón y más de la mitad de los senadores, diputados electos ni siquiera pudieron votar por ellos. Se arma una crisis electoral en la cual gran parte de la cúpula militar estaba de parte del doctor Peña Gómez, pero Peña Gómez, un humanista, prefirió no ser presidente si eso conllevaba una guerra civil en la República Dominicana. Sus enemigos aprovecharon esa situación. En principio se pactó un 2-2, pero Peña Gómez y parte de la cúpula del PRD entendían en ese momento que era un regalo envenenado de parte del doctor Joaquín Balaguer, y se pactó unas nuevas elecciones por 1 año y medio, que finalmente fueron 2, y se llevó de 45 a un 50 de forma inconsulta en el Congreso Nacional. Se estableció la doble vuelta electoral, la no reelección, el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy en día hay avances fundamentales en la justicia dominicana. Fue de esa primera oleada cuando se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a un proceso electoral. Se hizo una campaña feroz como nunca se ha hecho contra ningún político en la República Dominicana, inclusive llevando a la situación que al mediodía se tocaba el himno nacional como que
el llegar a Peña Gómez era un problema para el país cuando no lo era, y se trae desde la oscuridad, porque la gente no se recuerda de eso, a Enrique Pérez y Pérez ser jefe de la policía para quitar 5,000 cédulas diarias a los PRDistas. Y así con el Frente Patriótico le camotean de nuevo el triunfo electoral a José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez ya había estado enfermo de cáncer, ha sido tratado y 3 veces operado, asume la alcaldía de la capital al final de sus días para que se preservara el Partido Socialista Dominicano Unido, y muere un 10 de mayo del año 98. En esos 37 años, del año 61 al año 1998, José Francisco Peña Gómez fue líder por casi 40 años en la República Dominicana. Peña Gómez ganó las elecciones, fue presidente, lo que no cobró, porque prefirió, como humanista, preservar la paz en la República Dominicana. Muchos han llegado a ser presidentes, pero poca gente se puede apreciar de ser casi 40 años líder del pueblo dominicano, y eso lo logró José Francisco Peña Gómez. Finalmente, no hay que ser presidente para ocupar un lugar en la historia como lo tiene el doctor Peña Gómez. Ningún político dominicano de la existencia de esta república ha aportado tanto a su país como el doctor Peña Gómez, ha dejado una impronta como la dejó el doctor Peña Gómez. Si hoy en día se habla de primaria, se habla de comité de base, se habla un lenguaje democrático, eso lo trajo al país José Francisco Peña Gómez. Pero si hoy los dominicanos en el exterior pudieron organizarse en los partidos, porque decían en ese tiempo que Peña Gómez era un traidor a la patria, porque llamaba a los dominicanos a que se rolaran en la política norteamericana. Hoy en día tenemos senadores, diputados, concejales, es porque Peña Gómez hizo ese trabajo a nivel internacional para que los dominicanos de esta diáspora pudieran tener una representación digna en las diferentes comunidades de los Estados Unidos y de Europa. Y no solamente eso, sino que también hizo que los dominicanos no pidieran su nacionalidad por otra y pudieran conservar las dos, y se estableciera el voto de los dominicanos en el exterior. Estableció la Junta de Vecinos, primer político ambientalista. En base a su política, nosotros construimos un ministerio de medio ambiente. Fue el político que le cambió el rostro a la mujer, de la rama femenina, a tener hoy en día una participación activa de tú a tú, igual que los hombres en la política dominicana. Estableciendo una federación, un 25%, un 33% y hoy en día un 40%. Y en honor a Peña Gómez, en algún momento tenemos que tener la paridad también hoy en día entre las mujeres y los hombres a nivel electoral. Eso también lo estableció José Francisco Peña Gómez. Si hoy en día otras leyes fundamentales del país que están permanentemente trabajando sobre nuestro país, cada 16 de agosto se conforman los consejos directivos de las alcaldías. Si no existiera la regla de oro de José Francisco Peña Gómez, hubiera muchos muertos en todo el país cada 16 de agosto. Y eso no pasa porque todos los partidos políticos, todos sin lugar a dudas, han tenido que establecer la regla de oro municipal para poder tener paz en las alcaldías en todo el territorio nacional. También es una idea de José Francisco Peña Gómez. Por eso, nosotros, como dominicanos, como familiares del doctor Peña Gómez, nos sentimos orgullosos de su impronta. Y en este 25 aniversario, no hemos querido ir a la iglesia, no hemos querido ir a la tumba. Peña Gómez está más vivo que nunca. Desapareció físicamente, pero su impronta está ahí. Tenemos este conversatorio, tenemos sus libros editados, su libro en historieta, su musical, para que la juventud dominicana siempre tenga de referente a un hombre que lo dio todo y que su principal lección es la siguiente: sobre todo,
a los que estudian en esta universidad. Como usted, rector, que viene de abajo, Peña Gómez dignifica a la clase pobre de este país, que con tesón, con sacrificio, se puede llegar a ser también un ente importante o llegar a ser el líder más importante del país a nivel nacional e internacional, y eso dignifica a la clase pobre de nuestro país. Eso es una escuela de José Francisco Peña Gómez. Gloria eterno a la memoria del doctor Peña Gómez. Francisco Antonio Peña Guava, Tony Peña Guava, en representación de la Fundación Dr. José Francisco Peña Gómez, hoy donde tenemos el conversatorio. Peña Gómez, 25 años después. Vamos entonces a iniciar el conversatorio. Por favor, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo y el honorable Peña Guava, por favor, se integran al público para permitir y que puedan también disfrutar de este conversatorio con nuestros distinguidos expositores. Se integra entonces a este panel nuestra moderadora, la maestra Ángela Cava, quien es directora del Museo de la UAS, docente universitaria, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez. Para iniciar nuestro conversatorio vamos a pasar la palabra al señor Rafael Gamundi Cordero. Rafa Gamundi, como le conocían, y quien acompañó al doctor Peña Gómez durante tantas décadas, codo a codo. Adelante, Rafa. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, amigos, señoras y señores, y muy especialmente un saludo a todos los que aquí estamos presentes, porque estamos realmente llenos del espíritu de un hombre extraordinario, un ejemplo para América Latina, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Yo me siento orgulloso igual que ustedes. La mayoría de ustedes son jóvenes, pero conocen a fondo y quieren profundizar más en quién fue ese hombre extraordinario. Como decía Tony y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Peña Gómez nació en la más profunda humildad. En el momento en que la tragedia racista cundía sobre la República Dominicana, bajo el machete criminal de Trujillo, como es natural, la gente de su color tenía que ponerse en guardia. Y como estaba la política del corte y quema, sus padres se vieron en la obligación de abandonar a sus hijos, pero en un lugar donde fueran encontrados por alguien. Imagínense ustedes el dolor de una madre y de un padre que tiene que huir, dejando a sus hijos abandonados para poder salvar la vida de ellos y de todos. Hay narraciones. Peña Gómez lo contaba siempre, el sufrimiento que padecieron en ese entonces. Ese joven, ese niño, fue tan extraordinario que ya a los 7 años se da cuenta que él era una carga para la familia, que lo amaban y que lo querían y que lo sustentaron eternamente, pero una carga necesariamente, porque también ellos eran pobres. Y es ahí que inventa construir una caja de limpiabota. Y con un barbero amigo consigue que lo dejen en la puerta para limpiar los zapatos de los clientes. Y con ese dinerito que conseguía, ayudaba a su mantenimiento de la familia
Peña Gómez con él. Y al mismo tiempo sabía que tenía que prepararse siendo un niño. Y con el dinerito que conseguía compraba periódicos, revistas y cosas para leer. Y se fue formando. Y ya cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, sabía igual que los profesores. Una inteligencia extraordinaria que Dios le dio. Y sabía tanto como cualquiera. Y entonces era profesor de los jóvenes que tenían problemas en los exámenes de sus escuelas. Volvemos de la pausa. Gracias por su sintonía. La verdad es que escuchar a Rafa Gamundi hablando de la historia de José Francisco Peña Gómez, con esa elocuencia que siempre lo ha caracterizado, y qué bueno que a través de los años conserva su salud física y mental. Muy, muy agradable escucharlo, verlo, articulando, gesticulando, y hasta el día de hoy creo que pocos dirigentes de la categoría de Rafa Gamundi han podido mantener una vigencia y poder entender cuál es el papel que le toca en la historia a través del tiempo. Como el tiempo es tan corto en televisión, ya en este último segmento, tendremos la intervención de la señora Milagro Ortiz Bosch, una mujer que también fue íntima amiga y colaboradora de José Francisco Peña Gómez. Esperamos que haya sido de su agrado toda la elaboración de esta producción que hicimos para su disfrute, para nuestro disfrute, y esperamos que se mantengan en sintonía y que puedan ver la parte final de este interesante programa. Buenas noches, gracias por su sintonía. Paso la palabra a doña Milagros. La silla muy bajita, muy bajita. Quiero decir algo de las palabras del rector, de Tony y de todo lo que hemos conversado aquí. Se desprende que era un hombre brillante. Un hombre brillante que ha conseguido tantas cosas en la vida. El testimonio que yo puedo dar es que fue un hombre que funcionó trazándose estrategias. Nada de la vida del doctor Peña Gómez fue una improvisación. Era un resultado. Le voy a contar 3 cosas que de él la vi fabricar. Cuando venía la necesidad del cambio de Balaguer, Peña Gómez hizo el siguiente análisis. Balaguer tiene fuerzas armadas que le siguen. Gente del pueblo que aún Balaguer se muera, lo van a seguir creciendo. Y una parte de la iglesia que lo sigue por razones ideológicas y teóricas. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación y rescatar el poder? Peña Gómez pensó en lo siguiente: el partido hay que meterlo en una visión diferente de organización. Y los mejores técnicos de América, Venezuela y de Perú vinieron aquí a acompañar una revisión estructural de lo que era entonces el PRD. Dijo que estaba doña Peggy, lo acompañábamos, estábamos en Brasil. Era un poco la época de la lucha por la deuda externa. Peña Gómez se fue con la preocupación de su señora esposa a meterse en la favela y vio a la gente del pueblo en la calle luchando por la miseria o por lo que estaba pasando con los pueblos. Y de ahí Peña Gómez pensó: hay que organizar a los barrios, hay que meter algo que pasó a ser las juntas de vecinos, que en esta coyuntura, en la geopolítica, en el mundo de la geopolítica, porque Peña Gómez entendía la geopolítica. Aquí hay momentos que se han perdido decenas de años en la historia por falta de comprensión de la geopolítica en relación con nuestro país. Y entonces Peña Gómez dijo alianza con los liberales de Washington. Y cógame, Peña Gómez
en eso montó la lucha por la democracia en América Latina. Sitio por sitio. Letelier, que iba a morir en Washington. Yo estuve en ese entierro, Pellagón me mandó allá a representarlo. Lo convenció de que el camino de la democracia estaba en entender esa coyuntura. Como explicaba Fulbright, los vietnamitas estaban peleando en Saigón, negociando en París e invadiendo las calles de los Estados Unidos. Y ahí es que Pellagón me entiende, como nadie lo entendió, la importancia de los dominicanos, que ya nos habíamos ido para allá. Y muchos de nosotros anduvimos por los barrios de Nueva York explicándole a los dominicanos por qué adquirir la nacionalidad norteamericana era importante, la doble nacionalidad. Por eso, cuando hubo que negociar dos cosas, Pellagón solamente arrancó dos cosas fundamentales: la libertad de la justicia y la doble nacionalidad para los dominicanos. Ese era Pellagón. Hay que sentir amor, abrazarse a tus ideas, hay que pedir perdón, perdón para hablar de ti. Se necesita penetrar en tu interior, vivir como viviste tú, amando al pueblo con todo tu corazón. Para hablar de ti debemos caminar con la frente bien en alto. Hay que ponerse en tu lugar para hablar de ti. Hay que pedir perdón y con amor luchar por nuestra libertad. Como soñaste tú.